En nuestro tema vamos a continuar hablando acerca de la Biblia. No es que vayamos a estudiar un tema específico de la Biblia para enseñar lo que en ese tema se está diciendo. Nuestro objetivo es señalar que las cosas que la Biblia dice son pruebas irrefutables que el autor de la Biblia es Dios, porque solamente Dios puede hablar del futuro como si estuviéramos en el presente. Esta, esta temática que estamos siguiendo es para señalar la realidad de que lo que la Biblia dice es correcto y en la forma en que Dios guió lo que en la Biblia se dice, en la forma en que Dios le presenta al profeta el mensaje bíblico, está señalando que es bajo la autoridad y dirección de Dios que esto se hace. De otra manera, sería completamente imposible. Cuando vamos a hablar de la historia de la humanidad, existe lo que es, hablando de la historia, son las cosas de las cuales se tiene constancia por registros que señalan que esas cosas sucedieron o están señaladas así en algún documento. Hablar de la tierra y señalar cosas que no se pueden comprobar, sino solamente por la imaginación o por el concepto que una persona haya tenido o cualquier otro elemento que se haya usado, y nos estamos refiriendo con respecto a esto las enseñanzas acerca de la evolución. Y para hablar cómo las cosas surgieron, se señala a la evolución y a los distintos años y las distintas épocas que los científicos o las personas que hablan señala que sucedieron. Y hice una declaración aquí que voy a aclararla, pero no solamente aclararla, sino que cuando se conoce el significado de lo que la palabra está diciendo, es porque hay una comprobación, algo que se ha podido demostrar con el experimento. Por ejemplo, cuando hablamos de evolución, los científicos, los hombres, las personas de ciencia, ellos lanzan su opinión y en esa opinión pues le ponen a la Tierra, según su concepto, distintos periodos a través de los cuales las cosas vinieron a la existencia. Pero cuando hablamos de ciencia, una ciencia es algo que puede ser comprobado. Una persona puede tener la más alta educación, una mente prodigiosa, pero si no puede demostrar fehacientemente que lo que está diciendo es así, no se puede señalar como algo que sea científico. Cuando se habla de la evolución en la Tierra, a veces yo he hecho esta comparación. He tomado un objeto. Aquí voy a tomar este mouse que me sirve para trabajar en la computadora. Bien, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que este mouse pueda convertirse en una lagartija o pueda convertirse en una piedra o pueda convertirse en una rama o en algún tipo de animal?
ponemos este mouse en un lugar, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que este mouse sufra una transformación que ya no sea lo que él es en este momento? En ocasiones que he hablado de esto, he tomado un objeto cualquiera como este y he lanzado la pregunta. Por la evolución, quizás sea fácil decir que este mouse necesita 100 millones de años para convertirse en un pedacito de piedra o en un poquito de tierra o en una hoja de hierba o cualquier otro elemento. 100 millones de años. ¿Cómo se puede demostrar eso? No se puede demostrar en un laboratorio. Sin embargo, la Biblia, que las personas que no creen lo que Dios dice en la Biblia, que no buscan a Dios ni buscan la lectura de la Biblia, dicen que la Biblia o señalan que la Biblia no es un libro científico, que la Biblia es un mito, son leyendas que copian de otras leyendas. En el tema anterior, al hablar de Ciro, señalamos cómo es que si es una leyenda, Dios pudo hasta haber mencionado el nombre de Ciro mucho antes, más de 100 años antes del nacimiento de Ciro. En el tema de hoy, es posible que de esta temática de la Biblia presente dos o tres temas más, pero quiero que esto quede entendible, quede claro, y ahora en la temática que yo voy a desarrollar en la Biblia, vamos también a lanzar un desafío. Este desafío, cualquier persona que escuche lo que yo estoy diciendo en esta grabación, este desafío es para cualquier persona y sobre todo para todos los científicos, todas las personas sabias que tienen conocimiento de los misterios y de todas las cosas entendibles que se puedan entender, que se puedan conocer en la mente humana. Lo que vamos a tratar ahora, vamos a usar el capítulo 2 del libro de Daniel. Pudiéramos para el mismo tema usar también el capítulo 7, pero vamos a usar el capítulo 2, porque el capítulo 2 del libro de Daniel y el capítulo 7 del libro de Daniel está enseñando las mismas cosas, pero bajo ejemplos o bajo símbolos distintos. En este capítulo 2 que estamos hablando ahora, se nos enseña en el libro de Daniel, y esto está comprobado históricamente de Daniel, de las escrituras del libro de Daniel, y que forma parte de la Biblia. Eso nadie puede contradecirlo, porque eso está comprobado que el libro de Daniel fue hecho por una persona llamada Daniel, que existió en la historia, se hizo en un tiempo que se conoce en la historia, y lo que se escribió está registrado y en la historia también está. O sea, esto no es una cosa que sea una fábula, sino es una historia verdadera. Se nos está hablando de un rey que había en Babilonia. Se conoce el nombre del padre de Nabucodonosor. Si no estoy confundido ahora por el nombre, que son parecidos o nombres en la historia que pueden estar,
pero lo que tengo en la mente en este momento que Nabucodonosor era hijo de un hombre que se llamaba Nabopolassar. Tiene que ver con personas de la región de Mesopotamia, de la región de Babilonia. Actualmente esta región es Irak. Bien, en una ocasión, en el imperio neobabilónico, porque antes de este imperio babilónico, en la historia se señala que hubo otro imperio menor y que fueron derrotados, que fue también Babilonia. Pero estamos hablando aquí del rey que establece el imperio neobabilónico. Se llamó Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía científicos de aquella época. Los científicos tenían que ver con las personas que eran consejeros del rey, eran astrónomos, astrólogos, caldeos, adivinos y distintos títulos de acuerdo a la ciencia que ellos señalaban y enseñaban. Este rey Nabucodonosor, en el capítulo 2 del libro de Daniel, se presenta que en una ocasión tuvo un sueño y ese sueño que tuvo se le olvidó, pero como que los consejeros del rey, los sabios del rey, los que enseñaban, los maestros en Babilonia, ellos hacían, eh, ellos decían que tenían la facultad de conocer los misterios, aún hasta de comunicarse con los espíritus que existen, que no son personas, fueron personas que vivieron y murieron, o los espíritus de los dioses con los cuales ellos tenían comunicación, según decía. Entonces Nabucodonosor dijo, he tenido un sueño, pero se me ha olvidado y quiero que ustedes me digan qué soñé y qué significado tiene el sueño que yo tuve. Si ustedes me dicen, me responden esto, van a ser personas que van a tener dones, regalos, van a ser recompensados. Pero si ustedes no me dicen lo que yo soñé y lo que significa ese sueño, de paso en ese tiempo a los sueños se les daba mucha atención. Dijo el rey, si ustedes no me lo dicen, yo los voy a matar. Voy a destruir sus casas, los voy a matar a ustedes, así que díganme lo que soñé. Los sabios de aquel tiempo pidieron tiempo. El rey dijo, ustedes quieren preparar mensajes mentirosos o ganar tiempo para ver cómo engañan. Díganme lo que soñé y si no, la muerte es segura. Como que no se pudo demostrar, no se pudo decir lo que el rey había soñado, los magos y eh, los que estaban como los científicos, como los sabios de Babilonia, tuvieron que decirle al rey lo que tú preguntas, nadie lo ha preguntado nunca. Ningún monarca, nadie ha preguntado esto. Y esas cosas no las sabe nadie. Ellos dijeron, esas cosas solamente lo saben los dioses. Pero los dioses no habitan en la carne humana. Una, mm, una respuesta que señalaron cómo ellos estaban mintiendo y cómo estaban diciendo cosas que no se podían demostrar que eran falsas. Entonces fueron condenados a muerte.
Entre los sabios de Babilonia habían 4 jóvenes hebreos que ellos se tenían como sabios porque ellos habían pasado los estudios que los babilónicos daban para hacer de las personas los sabios de aquella época que estuvieran al servicio del reino, del rey o del imperio de Babilonia. Allí, en los sabios que el rey convocó, no estaba presente ninguno de estos jóvenes hebreos. No estaban presentes porque ellos eran recién graduados. Sin embargo, sin estar presentes, quedaron condenados a muerte, porque había que matar a todos los sabios. Ellos eran sabios, entonces quedaron condenados a muerte. Cuando le hablan a Daniel que iban a morir por esta situación, entonces Daniel se presenta al rey y le dice que él le iba a demostrar, le iba a decir el sueño y le iba a decir la interpretación. Como que él no había estado presente en la primera reunión, el rey le concedió un tiempo corto. Daniel con sus compañeros comenzaron a orar eh, pidiéndole a Dios que les revelara el misterio para decírselo al rey. Dios concedió a Daniel la capacidad de ser profeta. Le concedió el darle el sueño, decirle el sueño que el rey había tenido. Dios le dijo al rey el sueño que había tenido. Y cuando le terminó de decir el sueño, le dijo también la interpretación. En el capítulo 2 del libro de Daniel está registrada esta historia, eh, estaba registrada o está registrada esta historia que yo le acabo de resumir en lo que estamos tratando en este momento. Voy a compartir el texto bíblico de la entrevista o de lo que sucedió con Daniel y con el rey Nabucodonosor. Dice en Daniel 2, leo el versículo 26. Dice, el rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Ahora vamos a dar la respuesta de Daniel. Respondió Daniel ante el rey y le dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Y ahora comienza a darle el sueño y la interpretación. Quiero aclarar que en este tema que estoy compartiendo no estoy explicando el significado de cada cosa, aunque claro está, va a quedar aclarado el significado de algunas cosas. La razón por la que presentamos esto es para demostrar que la Biblia dice cosas que ningún hombre puede refutar ni decir que es mentira, porque está comprobado. Lo que vamos a demostrar aquí
es como Dios una vez más señala que Él sabe lo que está en el futuro. Y Él dice lo que iba a pasar a través del tiempo sin que antes hubiera llegado el momento para que estas cosas existieran. Continúo la lectura. Estoy leyendo ahora el versículo 29. A ti, oh rey, en tu cama, te surgieron pensamientos sobre lo que habría de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. No solamente Dios le reveló a Daniel el sueño y la interpretación, sino a lo que el mismo rey estaba pensando cuando él se acuesta. El rey en su pensamiento decía, ¿quién vendrá después de mí? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué sucederá con mi imperio? Estaba pensando en estas cosas cuando Dios le da el sueño y Daniel le dice a Nabucodonosor hasta lo que él estaba pensando. Continúo la lectura. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino que el fin sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón, tú, oh rey, tuviste una visión. Y aquí había una grande estatua. Esa estatua era enorme y de brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se lo llevó sí que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte y fue lleno en un gran monte que llenó toda la tierra. Dícele Daniel al rey, tú, oh rey, dice, este es el sueño. Ahora diremos ante el rey tu interpretación. Todo lo que he dicho hasta este momento es para llegar a el momento de la interpretación. En la interpretación vamos a encontrar cómo Dios revela el futuro y nosotros podemos comprobar esto con la historia y también lo podemos ratificar en el mismo tiempo en que estamos viviendo. Vamos entonces a leer la o el significado de este sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice, versículo 36, 37 en adelante, tú, oh rey, eres rey de reyes a quien el Dios de los cielos ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Tenía Nabucodonosor un imperio, por eso rey de reyes.
Dice, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Aunque no, o aunque dije que no voy a hacer explicaciones, sí quiero hacer esta aclaración en la presentación de Daniel en cuanto al significado. Es la forma de hablar de aquel tiempo y se está refiriendo a el poder que Dios le había dado a Nabucodonosor como el rey, como el emperador de su reino. No se está haciendo aquí ahora otra explicación. Continúo la lectura. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, así como el hierro mezclado, eh, así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triputará a todos, a todos, eh, a todos estos. Y lo que vistes de los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con el barro corriente. O sea, que después de ese imperio no venía otro imperio, sino lugares más fuertes y lugares más débiles. Sigo la lectura, así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro, barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simientes humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es verdadera. La reacción del rey cuando escucha esto, dice el versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador del misterio, ya que tú has podido revelar este misterio. Bien, hasta aquí presento la lectura y ahora voy a presentar o a decir lo que Daniel explicó, voy a comprobarlo con la historia. Si nosotros estudiamos en la historia universal,
en la historia de esta parte de la tierra, vamos a encontrar que existió el imperio de Babilonia, que es en el cual comienza el relato que está en el libro de Daniel. Eso es fehaciente, está la fecha de su inicio, la fecha de su derrocación o cuando terminó, y está el nombre de quien conquistó este imperio. Este imperio de Babilonia, como lo señaló Daniel, cayó y el que venció a Daniel fue Ciro, el persa. Ciro y Darío conquistaron este reino. Fue una coalición de medos y de persas. Ciro era el principal. Ya hablamos de Ciro en el tema anterior y señalamos cómo Dios lo llamó por su nombre más de 100 años antes de que él existiera. Aquí, en esta ocasión que Daniel está escribiendo esto, todavía no estaba el imperio de, Daniel, de Nabucodonosor, pero no estaba el imperio de los medos persas como tales. Tal como Daniel lo profetizó, lo dijo, algo para el futuro, Dios lo ratifica y después de Babilonia, los medos y los persas conquistaron el poder. Más en la escritura bíblica dice la manera en que iban a conquistar. Y era que a través del río Éufrates que atravesaba Babilonia, los medos persas hicieron un canal y ponen el río en otro cauce para que el cauce que pasaba por medio de Babilonia se pudiera atravesar a pie porque el agua se puso por otro canal que se estableció. Pero a cada lado de ese río habían enormes puertas de bronce. Si esas puertas de bronce estuvieran cerradas, los medopersas podían atravesarlo y no entraban a Babilonia. Pero en la profecía está que delante de Ciro se abrirían las puertas, se abrirían las puertas de bronce, y eso sucedió de acuerdo con lo que la Biblia dice. Después del imperio medo-persa, en la historia se levantó otro imperio mundial con características claras. Fue el imperio greco-macedónico, con Alejandro el Grande como líder, que tenía 4 generales. Después, ese imperio griego se dividió en 4 lugares, finalmente en 2. Los 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. De acuerdo con la historia, después ese imperio griego iba a terminar y surgió en la historia el imperio romano, en el orden que Dios lo había señalado en el sueño a Daniel, al rey Nabucodonosor, y en el sueño o la visión que tuvo Daniel, que está registrada en el capítulo 7. En la historia no estaban todavía estos imperios, no había ni atisbos de ellos, pero Dios los reveló y tal como lo dijo, eso sucedió. Después de formarse 4 imperios mundiales y de acuerdo con las características de los seres humanos y su sed, su ambición de poder, pudiera decirse que después vendría otro reino,
otro imperio, pero no vino otro imperio. Después lo que vino fue que los reinos, los imperios se terminaron y se levantaron países o se levantaron lugares que se les ponía la imagen en el capítulo 7 como cuernos, se presentan en el libro de Daniel como el hierro mezclado con el barro, y ahí se hicieron los reinos de Europa. Se presenta también un poder político religioso que iba a surgir después de este imperio romano. Y tal y como lo dice la historia, así ha sucedido. Inclusive, en ese sueño, Dios enseñó otra cosa que se conoce en la historia que sucedió en Europa. Los países de Europa hicieron entre los países matrimonios para hacer que los países se unieran, porque al casarse las personas, los líderes con los líderes de otro país, pues se buscaba una unidad. Sin embargo, la Biblia señala que no se unirían, como no se une el hierro con el barro, esas naciones que surgieron en Europa, de acuerdo con esta profecía, esos imperios buscaron la manera de formar eh, familias que gobernaran en los distintos países, y así se buscó un momento donde las familias europeas estaban eh, mezcladas unas con otras por parentescos, pero la Biblia dice que no se iban a unir. En la historia se ha levantado historias como eh, Guillermo Martel o como Napoleón, como Carlomagno, como Napoleón mismo, como Hitler mismo. Se levantaron imperios como Carlos V, donde buscaban unir a Europa bajo un solo mando. Y aunque a través de todos los tiempos se han hecho esfuerzos para unir todos los países de Europa en un país o un imperio común, eso no se ha podido lograr. Todo lo que la Biblia señaló ha sucedido tal y cual la Biblia lo señala. Solamente falta por cumplirse la piedra que vendría, que significa la venida de Jesús y el reino de Dios establecido en este mundo. Pero si todo lo que Dios enseñó ha sucedido tal y cual Dios lo ha señalado, es una razón fehaciente para saber que lo que falta de la interpretación de este sueño, que es la venida de Jesús y el establecimiento del reino de Cristo, también se cumplirá como todo se ha cumplido. Y el mundo en que vivimos hoy en día está señalando claramente, de acuerdo con las profecías bíblicas, que estamos en el tiempo de la venida de Jesús. Yo pregunto ahora a los sabios actuales, a los que siguen la evolución, a los científicos que no creen en la Biblia, ¿cómo pueden refutar el cumplimiento de lo que la Biblia enseña con lo que sucedió con el sueño de Nabucodonosor? No pueden decir eso fue una cosa que surgió, que es un mito, que es mentira, que eso nunca sucedió, porque está comprobado que sucedió y está comprobado por los imperios que han habido. Si fuéramos a estudiar el capítulo 7, veríamos otro aspecto de este mismo señalamiento que nos enseña
lo irrefutable de lo que la palabra está diciendo. Luego, cuando nosotros creemos lo que la Biblia dice y hablamos del mundo, de la existencia del universo, hablamos de la existencia de la vida en la tierra, de la existencia del ser humano, sabemos que todo existe por la creación de Dios y se mantiene por el cuidado y el amor de Dios. Es irrefutable lo que la Biblia dice. Creer en cosas que no se pueden comprobar, aunque se llama científico, es un error. Todas las hipótesis de la evolución, ninguna se puede demostrar en laboratorio. El laboratorio de la historia de la humanidad demuestra, ha demostrado y está demostrando que lo que la Biblia dice es cierto. Llegamos hasta aquí en esta temática y vamos a continuar presentando otras declaraciones que la Biblia tiene con respecto a este tema que estamos teniendo. Llegamos hasta aquí, nos hemos extendido un poco, pero espero que entendamos que lo que la Biblia dice lo estamos viendo y no se puede negar a menos que querramos negar la historia. Terminamos en este tema aquí. Te pido que lo compartas y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.